Hoy os traigo una historia muy especial para ayudaros a conciliar el sueño de la manera más serena posible. Es la historia de la Biblioteca de las Vidas No Vividas, un viaje onírico que nos llevará a reflexionar sobre nuestras decisiones y a encontrar la paz en el camino que hemos elegido. Poneos cómodos, cerrad los ojos si queréis y dejad que mi voz os guíe hacia un estado de profunda relajación mientras exploramos juntos este lugar mágico donde todas las posibilidades convergen. Parte 1. El umbral de los sueños. Era una noche de esas, en las que el tiempo parece suspenderse entre la vigilia y el sueño. Claudia caminaba por las calles adoquinadas de su ciudad natal, pero algo había cambiado. Las farolas desprendían una luz dorada y suave que nunca había notado antes, y el aire nocturno llevaba consigo el aroma de jazmines y páginas antiguas. Sus pasos la conducían sin prisa por callejuelas que creía conocer, pero que ahora parecían extenderse hacia rincones inexplorados de su memoria. Había terminado otra jornada larga en la consulta médica donde trabajaba, atendiendo pacientes, tomando decisiones que afectaban vidas ajenas, preguntándose a veces qué habría sido de ella si hubiera elegido otro camino. A los 38 años, Claudia había construido una vida que muchos considerarían exitosa. Sin embargo, en las noches silenciosas como esta, cuando el mundo se aquietaba y los pensamientos fluían libremente, no podía evitar preguntarse por todas aquellas puertas que había decidido no abrir. ¿Qué habría pasado si hubiera aceptado aquella beca para estudiar arte en París cuando tenía 21 años? ¿Y si no hubiera roto con Alejandro antes de mudarse a Barcelona? ¿Cómo sería su vida si hubiera seguido el impulso de viajar por el mundo en lugar de establecerse tan pronto? Mientras estos pensamientos la acompañaban en su paseo nocturno, Claudia se dio cuenta de que había llegado a una plaza que no reconocía. En el centro se alzaba un edificio extraordinario, como si hubiera brotado de las páginas de un cuento de hadas. Era una biblioteca, pero no como las que había conocido jamás. La estructura parecía crecer hacia el cielo nocturno, con torres y cúpulas que se perdían entre las estrellas. Las ventanas brillaban con una luz cálida y acogedora, y a través de los cristales emplomados se vislumbraban hileras infinitas de libros que parecían pulsar con vida propia. Sobre la entrada principal, tallado en piedra lunar que brillaba con suavidad, se leía: Biblioteca de las Vidas No Vividas, custodia de Aurelia Montemayor, guardiana de los caminos posibles. Claudia sintió una extraña familiaridad, como si hubiera estado allí antes en sueños que no recordaba completamente. Una escalinata de mármol blanco la invitaba a ascender, y cada escalón que pisaba emitía una nota musical suave, creando una melodía que parecía conocer desde siempre. Las puertas de la biblioteca eran majestuosas, talladas en madera de cerezo, con incrustaciones de nácar que formaban constelaciones. No necesitó llamar ni buscar un picaporte. Las puertas se abrieron por sí solas, con un susurro melodioso, como si la hubieran estado esperando. El interior la dejó sin aliento. El vestíbulo principal se extendía tanto en altura como en anchura,
con galerías que se curvaban siguiendo la forma circular del edificio. Las estanterías se alzaban hasta perderse en las sombras del techo abovedado, y cada libro parecía irradiar una luz tenue y particular. Pero lo más extraordinario no eran los libros en sí, sino lo que representaban. Claudia comprendió instintivamente, sin que nadie se lo explicara, que cada volumen contenía una vida que podría haber sido suya, cada decisión no tomada, cada camino no seguido, cada qué hubiera pasado si tenía su lugar en estas estanterías infinitas. Bienvenida, querida Claudia. La voz llegó desde las alturas, melodiosa y reconfortante. Una mujer descendía por una escalera de caracol que parecía estar hecha de luz solidificada. Era de edad indefinida, con cabellos plateados, recogidos en un moño elegante y ojos del color del mar en calma. Vestía una túnica de terciopelo azul noche bordada con hilos dorados que formaban mapas estelares. Soy Aurelia Montemayor, guardiana de este lugar. He estado esperándote. ¿Esperándome?, preguntó Claudia, sorprendida por lo natural que le resultaba mantener esta conversación imposible. Por supuesto, todos llegan aquí cuando están listos, cuando el alma necesita comprender, cuando el corazón busca respuestas que solo se encuentran explorando los senderos no transitados. Aurelia se acercó con pasos que no producían sonido alguno, y su presencia irradiaba una paz profunda que Claudia sintió inmediatamente. ¿Estos libros?, comenzó a preguntar Claudia, señalando las estanterías infinitas. Contienen todas las vidas que podrías haber vivido, sí. Cada elección que no hiciste, cada oportunidad que dejaste pasar, cada momento en el que tomaste un camino diferente, están aquí, esperando ser exploradas, no para generar pesar, sino para traer comprensión. Claudia sintió un estremecimiento, mezcla de emoción y una extraña melancolía. Durante tanto tiempo había cargado con el peso de las decisiones no tomadas, preguntándose si había elegido correctamente, si su vida actual era realmente la que merecía. ¿Puedo leerlos? Es para eso que estás aquí. Pero antes de comenzar, dijo Aurelia con una sonrisa sabia, debo advertirte algo importante. No vienes aquí para encontrar una vida mejor que la tuya, sino para comprender que cada camino tiene su propia belleza y sus propios desafíos. El objetivo no es el arrepentimiento, sino la aceptación. Aurelia la guió hacia una sección particular de la biblioteca, donde los libros parecían brillar con una luz más intensa. Los lomos mostraban fechas y lugares, momentos específicos en los que Claudia había tomado decisiones importantes. Empezaremos por aquí, dijo Aurelia, tomando un libro de cuero rojo con letras doradas. París, 2007, la beca de arte. ¿Recuerdas ese momento? Por supuesto que lo recordaba. Tenía 21 años, acababa de terminar la carrera de medicina y había recibido una carta que cambiaría todo. Una beca completa para estudiar arte en París durante 2 años. Había sido un sueño secreto que apenas se había atrevido a confesarse a sí misma. Recuerdo que estuve despierta toda la noche, leyendo esa carta una y otra vez.
y al final decidiste no ir. Elegiste continuar con la especialización médica, sí. Pensé que era lo responsable, lo práctico. Mis padres habían invertido tanto en mi educación médica. Aurelia abrió el libro con cuidado y las páginas comenzaron a brillar con una luz dorada. Las palabras flotaron desde el papel, formando imágenes en el aire que rodeaba a ambas mujeres. Mira, sin juzgar, solo observa. Y Claudia vio. Parte 2. El camino del arte. Claudia se vio a sí misma, pero no exactamente como era. Era ella, pero diferente. Esta otra Claudia había tomado el avión a París con una maleta llena de sueños y un corazón rebosante de esperanza. Sus ojos tenían un brillo distinto, una chispa de aventura que la Claudia real recordaba haber sentido solo fugazmente. Las imágenes se sucedían como si fuera una película silenciosa y hermosa. La otra Claudia llegaba a París en un día soleado de septiembre. El apartamento que había conseguido era pequeño y estaba en el 5º piso de un edificio sin ascensor en Montmartre, pero tenía una ventana que daba directamente al Sacré-Cœur. «Era precioso», murmuró Claudia, viendo cómo su alter ego se asomaba por primera vez a esa ventana, con las manos manchadas de pintura y una sonrisa de pura felicidad. En la École des Beaux-Arts, esta otra versión de sí misma había florecido de manera extraordinaria. Tenía un talento natural para capturar la luz en sus lienzos, especialmente en sus retratos. Sus profesores la adoraban y pronto se hizo conocida entre sus compañeros por su capacidad de ver la belleza en los rincones más inesperados de la ciudad. Claudia observó cómo su otro yo conocía a Marcel, un escultor francés de ojos verdes y manos delicadas que trabajaba el mármol como si fuera arcilla. Se enamoraron entre pinceles y cinceles, compartiendo tardes enteras en el taller, hablando de arte y de la vida, hasta que el sol se ponía sobre los tejados parisinos. Se casaron en una pequeña iglesia de Provence, comentó Aurelia, observando también las imágenes. Fue una boda íntima, solo con amigos artistas y algunos familiares. Tu madre lloró de felicidad. Aunque inicialmente había estado preocupada por tu decisión de dejar la medicina. Las imágenes mostraron la boda. Claudia vestida con un sencillo vestido de seda blanca, flores silvestres en el cabello, radiante de una manera que la Claudia real nunca se había visto. Marcel la miraba como si fuera la obra de arte más bella que hubiera contemplado jamás. Siguieron los años en París. La otra Claudia había abierto un pequeño estudio en el Marais, donde pintaba retratos por encargo y daba clases de pintura a turistas. No era rica, pero era profundamente feliz. Sus cuadros comenzaron a exhibirse en galerías pequeñas y poco a poco se fue haciendo un nombre en el mundo artístico parisino. Pero no todo fue sencillo, observó Aurelia con suavidad. Las imágenes mostraron también los momentos difíciles. Los primeros años habían sido de lucha económica constante. Hubo noches en las que la otra Claudia se había dormido con hambre, cuando el dinero no alcanzaba ni para lo básico. Marcel y ella habían discutido por el alquiler del estudio, por las facturas impagadas
por la presión constante de vivir al día. Claudia vio cómo su alter ego había llorado en secreto algunas noches, preguntándose si había cometido un error terrible al abandonar una carrera segura. Había momentos en los que miraba las noticias de España y veía a sus antiguos compañeros de facultad ya establecidos como médicos, con casas propias y estabilidad económica. ¿Fue feliz?, preguntó Claudia, con un nudo en la garganta. Mira más, respondió Aurelia. Las imágenes continuaron. A los 30 años, la otra Claudia había tenido su primera exposición individual en una galería respetada del 7e arrondissement. El éxito había sido modesto pero real. Sus retratos, que capturaban no solo la apariencia física sino algo esencial del alma de sus modelos, comenzaron a ser solicitados por familias adineradas. Marcel y ella habían comprado finalmente un pequeño apartamento con un estudio luminoso. Habían adoptado una gata pelirroja llamada Celeste, que se había convertido en la modelo no oficial de muchos de sus bocetos. Pero a los 35 años algo cambió. Marcel enfermó, un cáncer agresivo que los médicos detectaron demasiado tarde. La otra Claudia se convirtió en cuidadora. Vendió casi todas sus obras para pagar los tratamientos. Dejó de pintar durante meses para estar con él. Marcel murió en una tarde de primavera, con la cabeza apoyada en el regazo de su esposa, mientras ella le susurraba palabras de amor en español que él había aprendido solo para ella. Claudia sintió cómo se le partía el corazón al ver a su otro yo, completamente destrozada, sentada sola en el estudio que habían compartido, incapaz de tocar un pincel durante casi un año. Pero mírate, dijo Aurelia, señalando hacia las imágenes que seguían desenvolviéndose. Lentamente, la otra Claudia había vuelto a pintar. Sus nuevas obras eran diferentes, más profundas, cargadas de una melancolía hermosa que hablaba de amor y pérdida. Una serie de retratos de Marcel, pintados de memoria, se había convertido en su obra más aclamada. Ahora, a los 38 años, esta otra versión de sí misma vivía sola pero no solitaria. Había encontrado la paz en su arte, en las tardes de café con sus amigos artistas, en las clases que daba a jóvenes llenos de sueños. No se había vuelto a casar, pero tenía una vida rica en experiencias y relaciones profundas. ¿Lo ves?, preguntó Aurelia mientras las imágenes se desvanecían lentamente. Esta vida tuvo su propia belleza y sus propios dolores. Tuvo amor profundo y pérdida devastadora. Tuvo éxito artístico, pero también luchas económicas. Tuvo la bohemia parisina, pero también soledad. Claudia asintió lentamente, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Había visto una vida completamente diferente a la suya, llena de experiencias que jamás había tenido, pero también había visto que no era necesariamente mejor o peor que su propia existencia. Cada camino tiene su precio y su recompensa, continuó Aurelia. En esta vida conociste el amor apasionado con Marcel, pero también la pérdida devastadora. Desarrollaste tu arte,
pero renunciaste a la estabilidad económica. Viviste libremente, pero también viviste con incertidumbre constante. Aurelia cerró el libro suavemente y las últimas imágenes se disolvieron en el aire como humo dorado. ¿Estás lista para explorar otro camino? Claudia miró a su alrededor, a las estanterías infinitas, llenas de vidas no vividas. Había tantas posibilidades, tantas versiones de sí misma, esperando ser descubiertas. Sí, respondió con voz suave, quiero ver más. Aurelia sonrió y se dirigió hacia otra sección de la biblioteca, donde los libros tenían lomos de cuero verde esmeralda. Entonces, exploremos el camino que habrías tomado si hubieras dicho que sí a Alejandro. Parte 3. El sendero del amor temprano. Aurelia tomó un libro cuyo lomo brillaba con un verde esmeralda profundo, como los ojos de Alejandro que Claudia recordaba también. Al abrirlo, nuevas imágenes comenzaron a danzar en el aire, más vibrantes y cálidas que las anteriores. Alejandro Ruiz Mendoza, murmuró Aurelia, el amor de tu juventud. ¿Recuerdas por qué rompiste con él? Por supuesto que lo recordaba. Alejandro había conseguido trabajo en una empresa de ingeniería en Argentina y le había propuesto que se fuera con él. Tenían 25 años, llevaban 3 años juntos y él estaba completamente seguro de que podrían construir una vida juntos en Buenos Aires. Pensé que era demasiado pronto, que necesitaba establecer primero mi carrera aquí, respondió Claudia. No quería depender de nadie y él no pudo esperar. No, se fue y yo pensé que había tomado la decisión correcta. Las imágenes comenzaron a formarse, mostrando un momento que Claudia recordaba vívidamente. Ella misma a los 25 años, sentada en la terraza de su apartamento de estudiante, con la carta de despedida de Alejandro en las manos y lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero en esta versión, en este libro de vidas posibles, ella había tomado una decisión diferente. Se veía corriendo por el aeropuerto de Barajas, con una maleta a medio hacer y el corazón desbocado, llegando justo a tiempo para abordar el vuelo a Buenos Aires. Le dijiste que sí, observó Aurelia. La otra Claudia había llegado a Buenos Aires en pleno verano austral, cuando la ciudad vibraba con una energía que nunca había experimentado. Alejandro la había recibido en el aeropuerto con un ramo de jacarandás y esa sonrisa que siempre la había derretido. Los primeros meses habían sido mágicos. Vivían en un apartamento pequeño en Palermo, desde cuya ventana se podía ver el Río de la Plata. Alejandro trabajaba en una empresa que construía puentes y su trabajo lo llevaba por toda Argentina. La otra Claudia había conseguido validar su título de medicina y trabajaba en un hospital público en San Telmo. Buenos Aires te transformó, comentó Aurelia. Era cierto. Esta versión de Claudia había desarrollado una personalidad más extrovertida, más apasionada. Había aprendido a bailar tango, no como turista, sino de verdad, en las milongas del barrio. Sus domingos los pasaba en San Telmo,
caminando entre los puestos de antigüedades, bebiendo mate en la Plaza Dorrego. Se habían casado 2 años después de su llegada, en una ceremonia íntima en una estancia en la provincia de Buenos Aires. La boda había sido una mezcla perfecta de tradiciones españolas y argentinas, con un asado que duró hasta el amanecer y música que hizo bailar hasta los abuelos más reticentes. Fui muy feliz, susurró Claudia, viendo las imágenes de su otro yo radiante en su vestido de novia, bailando con Alejandro bajo un cielo estrellado de la pampa. Tuvieron 3 hijos. Sofía, que nació cuando ella tenía 28 años. Los gemelos Carlos y Elena, que llegaron 2 años después. La otra, Claudia, había dejado de trabajar en el hospital para dedicarse completamente a la familia, aunque mantenía una pequeña consulta en casa para no perder completamente el contacto con la medicina. Las imágenes mostraron años de felicidad doméstica, desayunos familiares, los domingos, vacaciones en Mar del Plata, tardes en el parque con los niños, noches de vino, tinto y conversaciones profundas con Alejandro en el balcón de su casa. Alejandro prosperó mucho, observó Aurelia. Su empresa creció hasta convertirse en una de las más importantes de Sudamérica. Era verdad. El trabajo duro y la visión de Alejandro habían dado frutos. Compraron una casa hermosa en Belgrano, con un jardín donde los niños podían jugar, y Claudia cultivaba un huerto que era la envidia del vecindario. Pero entonces Claudia vio algo en las imágenes que la inquietó. Su otro yo, hacia los 35 años, tenía una expresión que conocía bien, la de alguien que se siente ligeramente perdido, como si hubiera extraviado algo importante sin saber exactamente qué. ¿Qué pasó?, preguntó. Mira más profundamente, respondió Aurelia. ¿Qué ves en los ojos de esa mujer? Claudia observó con más atención. Su alter ego sonreía, jugaba con sus hijos, besaba a su marido, pero había algo vacío, como si una parte de ella se hubiera quedado dormida y no supiera cómo despertarla. Se había convertido en la esposa perfecta, en la madre perfecta, pero había olvidado quién era como persona individual, murmuró Claudia, comprendiéndolo de repente. Las imágenes confirmaron su intuición. La otra Claudia había comenzado a sentir una insatisfacción creciente. Amaba a su familia profundamente, pero había sacrificado tanto de sí misma que a veces se miraba al espejo y no reconocía completamente a la mujer que la observaba de vuelta. Había intentado volver a trabajar cuando los niños fueron mayores, pero después de años fuera del mundo médico se sentía desactualizada e insegura. Las conversaciones con Alejandro se habían vuelto principalmente logísticas. ¿Quién recogía a los niños? ¿Qué había que comprar para la cena? ¿Cuándo eran las reuniones del colegio? ¿Se separaron?, preguntó Claudia con un nudo en el estómago. No, respondió Aurelia. Pero hubo años difíciles. Tu otro yo pasó por una crisis profunda alrededor de los 37 años. Se sentía invisible, como si hubiera desaparecido dentro de su propia vida. Las imágenes mostraron terapia de pareja, conversaciones difíciles, noches de llanto silencioso. Alejandro
en su amor y su incomprensión masculina, no entendía por qué su esposa no era feliz cuando lo tenían todo. Pero encontraron el camino de vuelta el uno al otro, continuó Aurelia, y las imágenes cambiaron para mostrar escenas más esperanzadoras. La otra Claudia había empezado un voluntariado en una clínica gratuita, volviendo poco a poco al mundo de la medicina. También había comenzado a escribir, algo que nunca había hecho antes, creando cuentos para niños inspirados en las historias que les contaba a sus propios hijos. Alejandro, por su parte, había aprendido a verla realmente de nuevo, no solo como madre de sus hijos, sino como la mujer de la que se había enamorado. Habían redescubierto la intimidad, tanto física como emocional. Ahora, a los 38 años, esta otra versión de Claudia había encontrado un equilibrio. Trabajaba medio tiempo en la clínica, había publicado su primer libro de cuentos infantiles y había aprendido a cuidar de sí misma sin sacrificar a su familia. Su matrimonio es más fuerte ahora que cuando eran jóvenes, observó Aurelia. Pasaron por el fuego y salieron más unidos. Las últimas imágenes mostraron a la familia reunida para celebrar el 15º aniversario de boda. Los niños ya eran adolescentes, llenos de vida y personalidad propia. Alejandro tenía algunas canas que lo hacían aún más guapo, y la otra, Claudia, brillaba con una luz diferente, más madura, más sabia, más completa. ¿Fue este un mejor camino?, preguntó Claudia. Aurelia cerró el libro lentamente antes de responder. Tuviste una familia hermosa, un amor duradero que superó las crisis, la estabilidad económica que te permitió criar a tus hijos sin preocupaciones. Pero también viviste años de pérdida de identidad personal, momentos en los que te sentiste atrapada en una vida que habías elegido, pero que no te satisfacía completamente. Como todos los caminos, tuvo luz y sombra, reflexionó Claudia. Exactamente. Y observa algo interesante. En París desarrollaste tu arte, pero perdiste a Marcel. En Buenos Aires construiste una familia sólida, pero pasaste por una crisis de identidad. Cada elección conlleva ganancias y pérdidas. Claudia sintió cómo comenzaba a comprender algo profundo sobre la naturaleza de las decisiones y la vida misma. No se trataba de encontrar el camino perfecto, sino de aceptar que cada sendero tenía su propia complejidad. ¿Hay más libros?, preguntó, sintiéndose extrañamente en paz. Oh, sí, sonrió Aurelia. Aún tenemos mucho que explorar. ¿Qué te parece si vemos qué habría pasado si hubieras decidido viajar por el mundo antes de establecerte? Parte 4. La senda del nomadismo. Aurelia se dirigió hacia una sección de la biblioteca donde los libros tenían un aspecto completamente diferente. Sus lomos eran de cuero curtido por el sol, con inscripciones en idiomas diversos y mapas miniaturizados que parecían moverse suavemente sobre la superficie. Esta es una de mis secciones favoritas, confesó Aurelia con un brillo especial en los ojos. Aquí guardamos las vidas de los eternos viajeros,
de aquellos que eligieron el mundo entero como hogar. Tomó un libro cuyo lomo mostraba un mapamundi en tonos dorados y azules. Al abrirlo, el aroma que se elevó de sus páginas era una mezcla embriagadora de especias orientales, sal marina y esa fragancia indefinible que solo tienen los lugares lejanos. ¿Recuerdas cuando tenías 23 años y habías ahorrado suficiente dinero para irte de viaje durante un año? Claudia asintió. Había trabajado los veranos durante la carrera como socorrista y había guardado cada euro con la idea de recorrer el mundo antes de especializarse en medicina. Al final, había decidido que era más sensato invertir ese dinero en cursos de especialización y en el depósito para su primer apartamento. En esta versión, compraste ese billete de avión a Bangkok, dijo Aurelia, mientras las imágenes comenzaban a formarse. La otra Claudia apareció en el aeropuerto de Madrid con una mochila enorme y los ojos brillantes de emoción. No llevaba más que lo esencial: ropa ligera, un botiquín básico, una cámara fotográfica y un diario de tapas de cuero donde planeaba documentar sus aventuras. Bangkok había sido solo el comienzo. Las imágenes la mostraron navegando por los canales de la ciudad en longtail boats, comiendo pad thai en puestos callejeros, aprendiendo a regatear en los mercados flotantes, pero algo había cambiado en ella desde el primer día. Había descubierto una versión de sí misma más libre, más atrevida. Tailandia fue transformador, observó Aurelia. En los templos dorados de Chiang Mai, la otra Claudia había conocido a Maika, una antropóloga finlandesa que viajaba sola por el sudeste asiático estudiando comunidades rurales. Se habían hecho amigas instantáneamente y juntas habían decidido alterar sus planes para explorar lugares que no estaban en ninguna guía turística. Las imágenes las mostraron viviendo con una familia de pescadores en una isla remota, aprendiendo a tejer redes y a preparar curry con leche de coco recién extraída. La otra Claudia había documentado todo meticulosamente, no solo en fotografías, sino en dibujos y escritos, que mostraban una sensibilidad artística que nunca había desarrollado en su vida real. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera?, preguntó Claudia. El año se convirtió en 2, luego en 3, respondió Aurelia. Había encontrado su vocación verdadera. Las imágenes continuaron desarrollándose. Después de Tailandia, había venido India, donde la otra Claudia había trabajado como voluntaria en un hospital rural, utilizando sus conocimientos médicos básicos para ayudar en un dispensario dirigido por monjas franciscanas. Allí había aprendido que la medicina podía practicarse de formas muy diferentes a las que había estudiado en la universidad. En Nepal había trabajado como guía para otros viajeros, utilizando su experiencia acumulada para ayudar a mochileros novatos a navegar las complejidades de viajar por Asia. En Tibet había pasado 3 meses en un monasterio, no por vocación religiosa, sino por la necesidad de silencio y contemplación que había desarrollado. Pero lo más extraordinario continuó. Aurelia sucedió en Mongolia. Las imágenes mostraron a la otra Claudia cabalgando por las estepas infinitas
junto a una familia nómada que la había adoptado temporalmente. Había aprendido a ordeñar yeguas, a montar caballos salvajes y a leer las estrellas para orientarse en la inmensidad. Fue allí donde conoció a Bad Bayer, un veterinario mongol que atendía a los rebaños de las familias nómadas. Era un hombre de pocas palabras, pero de una sabiduría profunda, que le enseñó que existían formas de curar que no se aprendían en los libros occidentales. Se enamoraron, observó Claudia, viendo la ternura en las imágenes, profundamente, pero era un amor imposible según los parámetros convencionales. Él no podía dejar Mongolia. Su trabajo era esencial para las comunidades nómadas y ella había encontrado en el viaje su razón de ser. La relación había durado 2 años intensos. La otra Claudia había aprendido mongol, había vivido en yurtas, había participado en el Naadam y había experimentado un amor que era tanto pasión como compañerismo espiritual. Pero inevitablemente había llegado el momento de elegir establecerse en Mongolia o continuar su camino. Había elegido continuar, llevándose consigo el corazón roto, pero también una comprensión más profunda de sí misma. África fue el siguiente continente, dijo Aurelia. Las imágenes mostraron años en África, trabajando en hospitales rurales en Kenia, documentando tribus nómadas en el Sahel, participando en programas de conservación en Botsuana. La otra Claudia se había convertido en una especie de médica nómada, combinando su formación médica con sus habilidades como viajera experimentada. Había desarrollado una especialización única: medicina de viaje y salud en comunidades remotas. Sus conocimientos no venían solo de libros, sino de años de experiencia directa, tratando enfermedades tropicales, adaptándose a diferentes altitudes y climas y comprendiendo cómo las culturas locales abordaban la enfermedad y la curación. En Sudamérica había recorrido la Amazonia con chamanes que le enseñaron sobre plantas medicinales que la ciencia occidental apenas comenzaba a estudiar. En los Andes había trabajado con comunidades quechuas, aprendiendo sobre el mal de altura y las medicinas tradicionales de la montaña. ¿Era feliz?, preguntó Claudia, observando a su alter ego, ahora curtida por el sol y el viento, con las manos callosas de quien había trabajado en 1000 lugares diferentes. Mírala, respondió Aurelia. La otra Claudia tenía 38 años y una vida completamente diferente. No tenía casa fija, sino que mantenía una pequeña habitación en un hostal en Bangkok que utilizaba como base cuando necesitaba descansar o renovar visados. Sus posesiones cabían en 2 maletas, una con ropa y objetos personales, otra con equipamiento médico portátil. Pero su vida era extraordinariamente rica. Hablaba 7 idiomas con fluidez. Había publicado 3 libros sobre medicina de viaje que se habían convertido en referencia para otros viajeros. Daba conferencias por videoconferencia a universidades de todo el mundo, compartiendo su experiencia sobre salud global y medicina intercultural. Tenía amigos en cada continente, familias adoptivas que la recibían como a una hija en docenas de países. Su cuenta de Instagram tenía 500.000 de seguidores que seguían sus aventuras médicas por el mundo, pero también había un precio, observó Aurelia suavemente.
Las imágenes mostraron momentos más sombríos. Navidades pasadas sola en habitaciones de hotel, en ciudades lejanas, llamando a su familia en España, mientras oía risas y celebraciones a través del teléfono. Enfermedades enfrentadas en soledad, sin nadie cerca que realmente la conociera. Relaciones amorosas que nunca duraban porque ella nunca se quedaba el tiempo suficiente para construir algo sólido. La soledad era su compañera más constante, dijo Aurelia. Había elegido el mundo entero, pero a menudo se sentía sin hogar en ninguna parte. Claudia vio a su otro yo llorando silenciosamente en una playa de Filipinas. Después de recibir la noticia de que su abuela había muerto y ella no había podido estar presente en el funeral, vio los momentos de agotamiento existencial, cuando la constante adaptación a nuevas culturas y situaciones se volvía abrumadora. ¿Se arrepentía?, preguntó Claudia. A veces, especialmente cuando veía familias felices o cuando sus amigos de la infancia le contaban sobre sus hijos. Pero luego amanecía en un lugar nuevo, ayudaba a alguien que realmente la necesitaba o descubría algo que cambiaba su perspectiva del mundo y recordaba por qué había elegido ese camino. Las imágenes finales mostraron a la otra Claudia en su situación actual, dirigiendo una clínica móvil en zonas rurales de Camboya, supervisando a un equipo de médicos locales que había entrenado, documentando casos médicos únicos que ayudarían a otros profesionales en situaciones similares. Su vida tiene un propósito muy claro, observó Aurelia. Ha ayudado a miles de personas que nunca habrían tenido acceso a atención médica de calidad. Ha construido puentes entre la medicina occidental y las tradiciones curativas locales. Ha vivido aventuras que la mayoría de la gente solo puede soñar, pero nunca tuvo una familia propia. Nunca construyó raíces profundas. En ningún lugar, añadió Claudia, comprendiendo la complejidad de esta vida alternativa. Exacto. Eligió la libertad y la aventura, pero renunció a la estabilidad y a las relaciones duraderas. Conoce el mundo mejor que nadie, pero a veces se siente perdida en él. Aurelia cerró el libro lentamente y las últimas imágenes se desvanecieron como humo que se dispersa al viento. ¿Ves el patrón, querida Claudia?, preguntó la guardiana. Cada vida tiene sus regalos únicos y sus sacrificios únicos. No hay una elección que sea objetivamente mejor que otra, solo elecciones diferentes que llevan a experiencias diferentes. Claudia asintió, sintiendo como una comprensión profunda comenzaba a asentarse en su corazón. Había visto 3 vidas completamente diferentes que podría haber vivido, y cada una tenía su propia belleza y su propia tristeza. ¿Hay más?, preguntó, aunque ya sabía que podría pasar una eternidad explorando todas las posibilidades. Siempre hay más, sonrió Aurelia. Pero creo que ha llegado el momento de mostrarte algo especial, algo que te ayudará a comprender por qué estás aquí realmente. La guardiana se dirigió hacia el centro de la biblioteca, donde había una escalera de caracol que subía hacia las alturas del edificio. Los escalones parecían estar hechos de cristal que reflejaba todas las luces de la biblioteca, creando un arco iris suave que los envolvía mientras ascendían. Vamos a la torre de la contemplación, dijo Aurelia.
Allí podrás ver tu propia vida con nuevos ojos. Parte 5. La sabiduría de la lección vivida, la torre de la contemplación, se alzaba en el corazón de la biblioteca como un faro de luz cristalina. Mientras subían por la escalera de caracol, Claudia sentía cómo el aire se volvía más ligero, más puro, cargado de una energía que la tranquilizaba profundamente. Las paredes de la torre estaban cubiertas de espejos, pero no eran espejos ordinarios. Cada uno reflejaba una versión diferente de la realidad, mostrando fragmentos de todas las vidas que había explorado esa noche y de muchas otras que aún permanecían sin descubrir. ¿Sabes por qué te traje aquí?, preguntó Aurelia mientras llegaban a la cima de la torre. La cúspide era una habitación circular con ventanas que daban a todas las direcciones, pero en lugar de mostrar el exterior, cada ventana revelaba paisajes de ensueño. La Provence, donde su alter ego artista había vivido con Marcel, las estepas mongolas, donde había amado a Bad Bayer, la casa de Belgrano, donde había criado a sus hijos con Alejandro. En el centro de la habitación había un sillón cómodo, tapizado en terciopelo color azul noche, igual que el vestido de Aurelia. Junto a él, una mesa pequeña con un libro diferente a todos los que había visto esa noche. «Este libro es especial», dijo Aurelia, tomándolo con reverencia. «Es el único que realmente importa». El libro tenía una cubierta simple, sin adornos, de cuero marrón gastado por el uso. En la portada, con letras doradas que parecían escritas a mano, se leía: Claudia Martínez Serrano, la vida elegida es la historia de tu verdadera vida, explicó Aurelia. La vida que has vivido realmente, con todas sus decisiones, sus alegrías, sus dificultades, sus momentos de duda y sus instantes de certeza. Claudia se sentó en el sillón, que resultó ser sorprendentemente cómodo, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Aurelia le entregó el libro con una sonrisa maternal. «Ábrelo». Cuando Claudia abrió el libro, no vio palabras ni imágenes, sino que sintió toda su vida fluyendo a través de ella como una corriente cálida, pero esta vez sin juicios, sin reproches, sin el peso de las preguntas sobre lo que podría haber sido. Vio su infancia en Valencia, donde había crecido en una familia amorosa pero no perfecta. Sus padres, que habían trabajado duro para darle oportunidades que ellos nunca tuvieron. Su hermana menor, Laura, con quien había compartido secretos y sueños durante las noches de verano. Recordó su adolescencia, cuando había decidido estudiar medicina, no solo por presión familiar, sino porque realmente quería ayudar a la gente. Las noches de estudio, los primeros amores, las amigas que aún conservaba después de tantos años. «Tu elección de rechazar la beca de arte en París», murmuró Aurelia. «¿Sabes por qué realmente la rechazaste?». Claudia cerró los ojos y sintió la verdad en su corazón. No había sido solo por responsabilidad o por presión familiar. En el fondo, había sabido que su verdadera vocación era la medicina. Amaba el arte, pero no con la pasión total que requería una vida dedicada completamente a él. Sabía que sería una vida hermosa, pero no mi vida, susurró. Exactamente. ¿Y Alejandro, por qué no te fuiste con él a Argentina? Esta vez, la respuesta llegó aún más clara.
Había amado a Alejandro profundamente, pero había intuido que seguirlo habría significado perderse a sí misma, no porque él fuera controlador, sino porque ella aún no sabía quién era realmente. Necesitaba tiempo para construir su propia identidad antes de poder compartir su vida completamente con otra persona. Y el viaje alrededor del mundo, sabía que mi aventura estaba en otro lugar, respondió Claudia. En ayudar a la gente aquí, en construir una práctica médica sólida, en estar cerca de mi familia. Las páginas del libro continuaron mostrándole su vida real, pero ahora podía verla con nueva claridad. Su especialización en medicina familiar, que había elegido porque le gustaba la conexión personal con los pacientes. Su consulta, que había construido paso a paso, paciente por paciente, hasta convertirse en un pilar de su comunidad. Vio sus relaciones, algunas que habían durado años, otras que habían sido breves pero significativas. Ninguna había resultado en matrimonio, pero cada una le había enseñado algo importante sobre sí misma y sobre el amor. ¿Te sientes sola a veces?, preguntó Aurelia. Sí, admitió Claudia, pero también me siento completa de una manera que no creo que hubiera sentido en ninguna de esas otras vidas. Era verdad. Su vida había sido más silenciosa que la del artista en París, menos dramática que la de la aventurera mundial, menos tradicionalmente completa que la de la madre en Buenos Aires, pero había sido auténticamente suya. Su trabajo en el hospital comunitario, donde trataba desde niños con resfriados hasta ancianos con enfermedades crónicas. Las noches que pasaba leyendo, no por soledad, sino por placer. Los fines de semana, con su familia, especialmente con su sobrina pequeña, a quien adoraba como si fuera su propia hija. Tu vida ha tenido propósito, observó Aurelia. Has ayudado a cientos de familias. Has estado presente en momentos cruciales, nacimientos, muertes, diagnósticos difíciles, curaciones inesperadas. Has construido relaciones profundas con tus pacientes. Claudia vio todo esto con nueva claridad. La señora García, a quien había acompañado durante su tratamiento de cáncer y que ahora, 5 años después, seguía viniendo a verla solo para darle las gracias. El pequeño Miguel, a quien había diagnosticado una cardiopatía que otros médicos habían pasado por alto, salvándole la vida. Y has cuidado de ti misma de una manera que es poco común, continuó Aurelia. Has aprendido a estar sola sin sentirte sola. Has cultivado aficiones que te nutren. Tu jardín, tus libros, tus clases de yoga, tus viajes ocasionales que eliges cuidadosamente. Era cierto. Claudia había aprendido a crear una vida rica y satisfactoria sin depender de otra persona para su felicidad. No era una vida de gran drama o aventura épica, pero tenía una cualidad de serenidad y autenticidad que valoraba profundamente. ¿Sabes cuál es el regalo más grande de tu vida actual?, preguntó Aurelia. Claudia reflexionó un momento. Había tantas cosas buenas en su vida, pero cuando realmente buscó en su corazón, supo la respuesta. La paz interior, dijo finalmente. He aprendido a estar en paz conmigo misma, con mis decisiones, con quien soy, exactamente. Y esa paz no viene de haber elegido la vida correcta, sino de haber elegido tu propia vida, de haber tomado decisiones conscientes, basadas en tu verdadero yo, no en lo que otros esperaban de ti o en lo que creías que debías hacer. Aurelia se acercó a una de las ventanas y señaló hacia afuera.
Claudia se levantó y se unió a ella. Lo que vio la sorprendió. Era su propia ciudad, Valencia, pero no como la conocía durante el día. Era Valencia, como la había visto esa noche mientras caminaba, bañada en esa luz dorada mágica que la había llevado hasta la biblioteca. Cada vida que has visto esta noche era real en su propio mundo de posibilidades, explicó Aurelia. Pero esta es la única vida que es real en este mundo, en este momento. Y es perfecta en su imperfección porque es tuya. Claudia sintió algo que se asentaba en su corazón, como una pieza de rompecabezas que finalmente encuentra su lugar. Durante años había cargado con el peso de las preguntas. Y sí, pero ahora comprendía que esas preguntas habían sido solo fantasmas. Todas esas otras vidas eran hermosas a su manera, dijo Claudia, pero no las siento como oportunidades perdidas, las siento como posibilidades que existieron para ayudarme a apreciar la belleza de la vida que elegí. ¿Has comprendido la lección de la biblioteca?, sonrió Aurelia. No venimos aquí para lamentarnos por las vidas no vividas, sino para celebrar la vida que sí vivimos, para entender que cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, es parte de un camino único e irrepetible. Claudia cerró el libro de su propia vida y lo abrazó contra su pecho. Sentía un amor profundo por esa historia, por esas decisiones, por esa mujer que había construido una vida auténtica paso a paso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora regresas, dijo Aurelia, pero regresas diferente. Regresas con la certeza de que tu vida, tal como es exactamente la vida que necesitabas vivir. Regresas con la paz de saber que no hay vidas mejores o peores, solo vidas diferentes. Aurelia la acompañó hasta la escalera de caracol. Mientras descendían, las luces de la biblioteca comenzaron a atenuarse suavemente, como si el lugar se preparara para dormir. ¿Volveré a verte?, preguntó Claudia. Siempre que necesites recordar esta verdad, yo estaré aquí, respondió Aurelia. Pero creo que ya no necesitarás visitarme muy a menudo. ¿Has aprendido a llevar la biblioteca dentro de ti? Llegaron al vestíbulo principal, donde las puertas ya estaban abiertas, mostrando la plaza nocturna donde había comenzado todo. Pero ahora la luz dorada parecía venir de dentro de Claudia misma. Recuerda, dijo Aurelia como despedida, cada mañana es una oportunidad de elegir nuevamente tu vida, no la vida que podrías haber tenido, sino la vida que tienes. Es el único regalo que realmente importa. Claudia salió de la biblioteca sintiendo que flotaba. Mientras caminaba de regreso por las calles adoquinadas, notó que la luz mágica de la noche se desvanecía gradualmente, pero la paz que había encontrado permanecía sólida en su corazón. Cuando llegó a su apartamento y se miró en el espejo del recibidor, vio a la misma mujer de siempre, pero con algo diferente en los ojos, una serenidad profunda, una aceptación amorosa de quien era y de la vida que había construido. Se acostó en su cama, sintiéndose profundamente agradecida por cada decisión que la había llevado hasta ese momento. Por primera vez en años, no se durmió preguntándose ¿y sí?, sino susurrando un gracias al universo por la vida perfectamente imperfecta que era suya. Y en sus sueños ya no visitó bibliotecas de vidas no vividas, sino que soñó con el mañana que estaba por venir, lleno de posibilidades reales
y elecciones conscientes que seguirían construyendo su única, irrepetible y hermosa historia. Fin. Que descanséis bien, queridos oyentes, que encontréis la paz en vuestros propios caminos elegidos y que vuestros sueños os traigan la serenidad que merecéis. Hasta la próxima historia, desde Bienestar Valencia. Buenas noches.